Bueno. A ver qué tal se escucha ahí. Estoy haciendo un experimento para poder grabar esta respuesta para Alma. Este. Estoy viendo tu mensaje y. Bueno, ya te respondo una parte por mensaje, pero tu duda creo que iba a escribir mucho, entonces permíteme grabarte un video. Te estoy grabando un mini video a ver si ayuda un poquito a entender esa parte de por qué F le siguen las comillas y por qué una función de formato o el format, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Yo no me quiero tampoco extender demasiado. Me gustaría ser tipo como TikToker, ¿no? Ahora, pero todavía no llego a ese nivel. Pero a ver, va. Voy a iniciar aquí mi ePython para mostrarte un poquito los porqués, ¿no? Primero, ya ves que estuvimos viendo lo de las cadenas de texto o el texto. Cuando yo quiero imprimir un texto, por ejemplo, o lo que sea, ocupo la instrucción print. Si quiero colocar un texto o un mensaje, o quiero decirle más bien a Python que escriba un mensaje o ponga un mensaje en la pantalla, utilizo print y el mensaje, como es texto, pues lo encierro entre comillas o apóstrofos, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, imagínate que vamos a poner una tabla y le vamos a poner, no sé, lista de productos, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Esta sería la instrucción. Si yo le doy Enter, se imprime el mensaje que dice aquí lista de productos. Ya, ¿no? O sea, hasta ahí está bien. Pero un poquito como lo que habíamos hecho nosotros con la calculadora. ¿Qué pasa si a esta lista de productos yo la quiero imprimir centrada en un ancho de mi tabla que tenga 40 o 80, no sé, o 72, que es el ancho más o menos de mi terminal? Bueno, tiene 80, pero consideramos 72. Entonces, pues tendría yo que contar y a lo mejor agregarle espacios por acá para más o menos dejar la misma cantidad de espacio a la izquierda que a la derecha, ¿no? O sea, eso sería como a manita, ¿no? Pero pues existe la forma de crear o darle formato, o Python nos deja agregarle un formato, ¿sí? ¿Cómo funciona esta parte del formato? Bueno, están las dos formas. Para poderle agregar un formato a este texto, lo tenemos que manejar o a través de la función format o a través de las fstrings. Lo voy a hacer primero utilizando la función format. ¿Cómo transformo esto mismo? Igual ahorita tal vez sin formato, pero ¿cómo le hago para utilizarlo vía format? Vía la función .format. Bueno, la función .format funciona así. Voy a hacer el print otra vez. En lugar de poner el texto que quiero yo imprimir, o al menos el texto que yo quiero manipular, a ver, lo voy a hacer así para ver si se logra entender un poquito más. Imagínate que esto pues va a estar en una tabla y yo le quiero poner aquí como que unas líneas verticales, ¿no? Para que se vea pues que está en una tabla, ¿no? De alguna forma. Entonces lo voy a hacer así, ¿no? Fíjate que le puse estas como líneas. Pude haber puesto aquí un más o no sé, cualquier otra cosa. Pero quiero que veas que hay a lo mejor texto adicional. O no sé si lo voy a poner a lo mejor un poco así. Como para darle información adicional al texto. ¿Sí? Ahorita vas a ver por qué. Entonces, o al mensaje, ¿no? Que yo quiero poner ahí. Pues más o menos ahí está, ¿no? O sea, ya no solamente tengo el texto que quiero que aparezca, sino que además me gustaría que todo esto, ¿sí?, ocupara, por ejemplo, 72 caracteres de ancho, para que casi ocupara todo el ancho, ¿no? Entonces, otra vez, regreso a lo mismo. O sea, esto va a ser utilizando, podemos ocupar el formato, ¿no?, de Python. ¿Cómo le hago para que esto ocupe los 72 caracteres de ancho? Pero además, quiero yo que, o sea, realmente aquí la parte importante es este texto. Este texto es mi dato.
es mi valor, vamos a decirlo así. Es lo que quiero que quede centrado, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacerlo. Primero, lo demás, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí después hay un espacio, luego hay un guión y hay un símbolo de una línea vertical, y lo mismo pasa acá al principio. Símbolo de línea vertical, guión, y luego hay un espacio aquí, ¿sí? Bueno, eso que está adicional al texto lo voy a dejar como parte, digamos, como que de mi cadena de texto, de formato, porque eso no va a cambiar a lo mejor, o a eso no le voy a aplicar, podríamos decirlo así, de momento no un formato. El formato se lo quiero aplicar a mi texto, a este texto, ¿sí? Porque quiero que esté centrado, o sea, esa es la idea, quiero que esté centrado en el ancho de 72 caracteres. Entonces quiere decir que yo debería de poner aquí unas llavecitas, o al menos esa es la regla que nos dice Python. Fíjate cómo estoy respetando los espacios, o sea, todo lo demás lo estoy respetando. Y estas llaves van a ser reemplazadas por este valor, que debería ser un texto que yo le quiero pasar, digamos, a esta cadena para que me la reemplace y me lo alinee, ¿no? Si yo hago esto así y lo ejecuto, pues me imprime las llaves. ¿Por qué? Porque esta es una cadena, digamos, normal. Aunque le estoy colocando las llaves, no le estoy dando ningún elemento adicional a Python para decirle que es una cadena con formato, ¿sí? ¿Cuándo empieza a aplicar la parte de formato? Cuando ocupamos el punto format o aplicamos la f-string, ¿sí? Voy a hacerlo nuevamente, decía yo, con punto format. Entonces, después de la cadena aplico el punto, la función punto format. Cuando yo aplico esta, ¿sí? O sea, esta, lo estoy poniendo así para que se noten los espacios y todo. Cuando aplico el punto format, entonces esta cadenita que está acá atrás, ¿sí? O sea, la cadena que está aquí ya se considera una cadena con formato. Si no le pongo el punto format, no, ¿sí? O sea, esa sería una forma. La otra forma, ¿cuál sería? Que le ponga yo, ¿sí? La F al principio. No me acuerdo bien de la documentación, pero bueno, podríamos pensar que la F es de format o cadena con formato, lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa cuando la cadena es con formato? ¿Sí? Voy a seguir ocupando punto format. Y la F va al principio acá, ¿sí? Por regla. Así está creado en Python. O sea, si tú quieres crear o quieres hacer que esta cadena de aquí o este texto sea considerado con formato, o sea, que las llaves se reemplacen por algo, por ejemplo, entonces hay que ponerle una F justo antes de las comillas, ¿sí? De las primeras comillas, no se vale ponerlo después, así está la regla, justo antes y sin espacio. Si tú le pones un espacio, ya no funciona, ¿sí? ¿O cuál es la otra regla? Pues agrégale justo después de las últimas comillas, punto format, ¿sí? Ahora, cuando ya le pones el punto format, esta cadena, sí, que ya es de formato, tiene un par de llaves. Significa que esta cadena espera un valor que va a ser reemplazado por estas llaves. Y ese valor tiene que colocarse entre los paréntesis del format, ¿sí? Si yo lo ejecuto así, me va a marcar un error, porque dice que está esperando un valor aquí y yo en el format no le he pasado nada. Entonces necesito poner el valor que quiero que sea reemplazado aquí. ¿Y cuál es ese valor? Pues el texto que nosotros veníamos trayendo desde atrás, ¿sí? Entonces lo voy a hacer aquí, lo voy a poner acá, le voy a poner lista de productos. Mira que aquí también lo estoy encerrando entre comillas. Bueno, yo soy muy fan de las comillas, a lo mejor. Hay quienes son fan de los apóstrofos. Aquí pudimos haber puesto apóstrofo también y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada porque no estoy mezclando el valor dentro de las mismas comillas. Si esto
fuera a colocarlo acá, como en el caso de las f-string que estuvimos manejando, entonces sí tengo que ocupar a fuerzas apóstrofos, porque si no ya habría confusión, ¿sí? Pero en este caso, digamos, lo voy a dejar así para que veas que se puede hacer, comillas, ¿vale? Lo ejecuto y ya tengo el mismo resultado que antes. O sea, este valor, esto es un valor, o sea, es una cadena de texto. En este caso, es un tipo de datos, o sea, es un valor en Python. Es un valor de tipo str, ¿sí? Es un str en Python. Pero es un texto. Entonces, este valor es reemplazado por este par de llaves. Este par de llaves toma este valor y lo reemplaza. Y por eso es que vemos esto acá. Pero ¿qué ventaja tiene que hicimos esto y no lo que tenemos al principio, que era más simple? Bueno, pues que de esta forma ya le podemos aplicar formato dentro de las llaves, que es donde va el formato. Y nosotros decimos aquí, pues quiero que esto quede centrado, por eso ponemos el gorrito, en un espacio de 72 caracteres. Pero ya no 72 porque del lado derecho estoy ocupando 3 y del lado izquierdo estoy ocupando otros 3. O sea, son 6. 72 menos 6, estaríamos hablando de 72 menos 6 serían 66, ¿no? Serían 66. Entonces, aquí en lugar de 72 ya son 66. Y entonces, ahora sí, lo vuelvo a poner acá, lo vuelvo a ejecutar y mira, ya está ocupando de aquí hasta acá, hay 72, digamos, espacios o el ancho de letras, ¿no? Si lo quieres ver así. En programación le llaman caracteres, ¿no? Pero tenemos 72. ¿Y por qué? Gracias a que pudimos ya aplicar el formato con las llaves, ¿sí? Entonces, esa es una. ¿Cómo hacemos esto utilizando la otra forma que hemos ocupado, la que hicimos en clase, con la f-string? Bueno, lo hago de esta forma. Voy a borrar el punto format, que no me sirve aquí. Y ahorita lo voy a hacer de una manera y ahorita te voy a enseñar otra. Pero digamos como lo hicimos en clase, ¿no? Como lo hicimos en clase, lo primerito es F, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy indicando que todo el texto es de formato. Ya está aquí el tamaño, pero me falta el valor. Con las F strings, el valor tiene que ir aquí, justo antes de los puntos. ¿Y cuál es el valor? Pues el texto, ¿no? Este es el valor que queremos formatear. Entonces, ¿cómo lo incluyo aquí? Aquí sí ya no puedo colocar comillas. O sea, porque entonces ya rompe aquí la regla de decir, esta comilla empieza y termina aquí. Y luego otra comilla y termina acá. O sea, y lo cual no es cierto. Yo quiero que desde aquí empiecen las comillas y terminen hasta acá. Entonces, si voy a mezclar, digamos, como que un texto dentro de otro texto, en lugar de comillas utilizo apóstrofos, ¿sí? Y dentro de estos apóstrofos pongo mi valor, que era lista de productos, ¿no? Y este valor, que es lista de productos, que es un str, se va a formatear de forma centrada por el gorrito bueno, se llama circunflejo, en un ancho de 66. ¿Por qué 66? Porque ya tenemos 3 de este lado, 3 del otro lado, más 66 nos da 72, ¿sí? Lo voy a generar, ahí está, el mismo resultado. Aquí a lo mejor está empezando a haber un poquito confusión con esto. Ahorita la vez pasada en la sesión lo hicimos así de forma directa. El día de mañana, hoy es martes, vamos a empezar a usar ya un poco más de variables. Por ejemplo, imagínate que yo llamo una variable que se llame título. Va a ser igual al valor que se llama lista de productos. O sea, creo una variable así. Y luego, ¿cómo puedo ocupar esa variable? Imagínate que pues voy a crear un programa que me pueda imprimir tablas con diferentes títulos. Entonces puedo crear una variable. ¿Y cómo le hago para usarla acá? Pues simplemente aquí, en lugar de poner el valor directo, utilizo la variable. En este caso, título. Puedo hacer esto, ¿sí? Por eso es que aquí, no sé si esto ayuda a entender un poquito más, que antes los dos puntos va el valor que voy a formatear. En este caso, el valor lo estoy pasando a través de una variable, ¿sí? Y esto, pues obviamente, me va a dar lo mismo. Y lo mismo pasaría para la versión de fformat, donde estás
acá. El valor está entre los paréntesis del format. Pues también puedo poner aquí título, ¿sí? De esta forma. Y me da exactamente el mismo resultado, ¿sale? Bueno, no sé cuántos minutos me tardé, yo iba a ser corto esto, pero a ver si esto te ayuda un poquito. Si no, dime por favor y no sé, hacemos una sesión en vivo para que me comentes si te es posible. Hacemos, te digo, bueno, a ver, ya me confundí aquí. Estoy pensando por adelantado. A ver, revísalo por favor. Si te queda claro, espero que ya, con eso suficiente y pues nos vemos el miércoles. Si no, dime, por favor. Y si es posible, yo te pediría que hagamos una sesión, si se puede antes de mañana de la clase, para ver que lo hagamos en vivo, para entender bien tu duda y a lo mejor ir de la mano, ¿no? Sí, por favor. Sí, porque lo importante es que no te vayas quedando con dudas, ¿vale? Entonces, ánimo, espero que esto sirva de algo y y que te ayude a entender un poquito más. Estoy pensando que te puedo dejar un reto más. Hay un ejercicio que no es muy... ¿Cómo decirlo? O sea, a ver, todavía no estamos en época de Navidad, pero puede funcionar. A ver, con esto que ya aprendimos para hacer formato, podrías tú utilizar esto que ya aprendiste para hacer la siguiente figurita. Yo ahorita la voy a hacer de forma a mano, digámoslo así. Pero tú utilizas print, o sea, con todo lo que hemos visto y formato, ¿no? Yo lo voy a hacer un poco a mano. Sería... De hecho, en Python hay una forma de crear texto multilíneas. No se los he enseñado, pero lo voy a aplicar ahorita nada más para hacer la figura, ¿vale? 1, 2, 3, por ejemplo, 4, aquí. Luego, aquí le doy Enter. Me regreso 1, 2, 3. Aquí me regreso otro, 1, 2, 3, 4, me regreso otro, 2, 3, está, así, pues ya, sería como una especie de 1, 2, 3, listo, ¿sí? Ahí estoy dejando una figura que ahorita estoy aquí fabricando a mano, pero ya dio. Ok, aquí incluso está imprimiendo. Fíjate cómo imprime. Yo le hice a mano. Y acá está imprimiendo parte de la solución. Pero bueno. ¿Cómo harías esto? Usando print, ¿no? Print con formato. Imprime este arbolito. Usa un print con formato, ya sea con format, ya sea con fstring, el que mejor te convenga. Fíjate que el arbolito tiene ¿cuánto de ancho? 2, 4, 6, tiene 7 caracteres de ancho, ¿no? Entonces todo lo que se imprime va centrado. Este va centrado en los 7, este va centrado en los 7, estos 5 van centrados en los 7, y pues no necesita centrarlo porque ya tiene 7, pero este otra vez va centrado, ¿no? A ver, ahí te lo dejo si te interesa ahí practicar un poquito, cómo generaría ese print, ¿no? A ver si con eso ya te ayuda un poquito a resolver la duda, ¿sale? Bueno, pues bonito día, buen provechito por allá. Saludos, Alma, ¿sí? Sí, Alma.